Buenas tardes. El Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al webinario Liderazgo Pedagógico y Tendencias Innovadoras en los Centros Educativos. Este webinario tiene como objetivo describir las competencias de liderazgo pedagógico que deben prevalecer en los educadores, integrando tendencias innovadoras y prácticas efectivas para la transformación de los centros educativos en entornos de aprendizaje dinámicos y adaptados a las necesidades del siglo XXI. Les habla José Luis Jiménez Salazar, colaborador del Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano, quien los acompañará como moderador de la actividad. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. Al finalizar la presentación, les recordamos que tendremos un espacio de preguntas con respecto a la temática desarrollada. Así que los invitamos a escribir sus comentarios y consultas en el chat de preguntas y respuestas a medida que avance la exposición. Para comenzar este evento, comenzaremos con las palabras de la señora Iliana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano. Adelante, doña Iliana. Buenas tardes. Es un gusto para el Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano estar hoy con ustedes compartiendo un tema de vital importancia como es el liderazgo pedagógico y las tendencias innovadoras en los centros educativos. Realmente el tema del liderazgo pedagógico es una necesidad, es clave en toda organización educativa con el propósito de garantizar el aprendizaje de todas y todos nuestros estudiantes y así lograr objetivos de cada asignatura y el desarrollo de las competencias necesarias para que nuestros estudiantes puedan enfrentarse a la vida y a su experiencia laboral. Un líder escolar tiene la responsabilidad de establecer la visión, metas, el trabajo colaborativo, fomentar el trabajo en equipo, saber escuchar, propiciar una comunicación asertiva para que dentro de ese plantel escolar tengamos un aprendizaje académico y social fuerte para enfrentar los retos y desafíos de nuestros estudiantes. Es sumamente importante que el líder educativo realice en su entorno de manera creativa e innovadora, donde la autonomía, la toma de decisión y su liderazgo sea prioridad para guiar, orientar y ser el modelo de todos sus docentes y funcionarios del centro educativo. Para el IDP es de vital importancia realizar estas actividades, sea mediante cursos virtuales, videoconferencias y en este caso mediante un webinario para actualizar y dar a conocer las perspectivas que lidera el IDP para que cada uno de nosotros trabaje y lo transforme dentro de su centro educativo. Sean todos y todas bienvenidos y los dejo a cargo de los compañeros expositores del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a doña Iliana por sus palabras con respecto a este webinario que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Vamos a contar con dos de nuestros expositores, iniciando con el señor Gabriel Chávez Sánchez, quien es director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano. El señor Chávez Sánchez posee un doctorado en educación, una maestría en docencia, administración educativa, administración de empresas y en otras áreas. Se ha desempeñado como director de centros educativos, supervisor de educación, asesor regional y coordinador de proyectos de educación abierta. A nivel universitario,
Ha sido director de la carrera de doctorado académico en educación, profesor en todos los niveles y director de tesis, tanto en el nivel de licenciatura como maestría y doctorado. Actualmente es representante propietario de primer y segundo ciclos y preescolar ante el Consejo Superior de Educación. También nos acompaña la señora Nancy Zúñiga Montero, quien se desempeña como supervisora de educación en la Dirección Regional de Educación de Puriscal. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente y como directora. Su formación académica en el área de estudios sociales y cívica la obtuvo en la Universidad Nacional y en la Universidad Estatal a distancia. Además, cuenta con una licenciatura, maestría y doctorado en Administración Educativa. Labora en la Universidad Estatal a distancia y en la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Se ha desempeñado en la Dirección de Trabajos Finales de Graduación como investigadora y asesora académica. Ha participado en ponencias internacionales y es coautora de antologías en investigación cualitativa. Le damos la más cordial bienvenida a ambos y en esta primera instancia nos acompaña iniciando la exposición la señora Nancy. Adelante. José, muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Es un honor para mí estar compartiendo esta tarde en un tema tan bonito y tan importante como es el liderazgo pedagógico en Costa Rica y la necesidad de innovar y de ir más allá de todos los retos que nos presenta a nosotros el estar en un centro educativo, ya sea en la posición de docente, de director, de supervisor, de director regional. Y es que doña Ileana, haciendo alusión a la primera diapositiva, lo estableció de una forma excepcional en el sentido que el liderazgo pedagógico es esta herramienta que a veces es intangible en el sentido de que vamos cada uno analizando las necesidades del centro educativo, proyectándonos incluso presupuestariamente a cuáles son los retos que, dado los fondos que tenemos, podemos ir llevando a cabo y cómo vamos articulando cada uno de esos procesos. Para iniciar esta presentación, vamos a escuchar una frase de John Maxwell que dice: un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino. Y es precisamente esta frase nos conduce a todo el abordaje que tanto el doctor Chávez como mi persona vamos a realizar hoy en el sentido de materializar aquellas acciones, aquella fuerza impulsadora, como dice la diapositiva, en donde podemos ir articulando procesos, en donde debemos ir innovando y sobre todo donde vamos a ir creciendo. Ahora el doctor Chávez va a presentar la próxima diapositiva, entrando ya en la introducción de lo que es en sí el liderazgo pedagógico. Muchas gracias, doña Nancy. Para continuar, es necesario hacer un recuento a nivel internacional sobre los mejores sistemas educativos que existen y cuáles han sido unas de las acciones que ellos han emprendido. Es importante recordar que Finlandia ha tenido un alto énfasis en el liderazgo para mejorar los estándares. Por su parte, Canadá y la provincia de Ontario específicamente ha implementado programas específicos para desarrollar líderes. Podríamos mencionar también el esfuerzo de Singapur, que invierte muchísimo en la formación para implementar políticas educativas. Esto nos permite entender que la importancia del liderazgo en la educación es bastante alto para los mejores sistemas educativos del mundo. Estos 4 elementos que observamos a continuación son fundamentales para el desarrollo de un liderazgo en los procesos educativos: el trabajo en equipo, el aprendizaje estudiantil,
el desarrollo profesional y la participación de la comunidad son referentes fundamentales para el desarrollo exitoso de las actividades académicas, iniciando desde ese liderazgo que fomenta ambientes colaborativos, un aprendizaje encauzado en la motivación y el éxito del estudiante. No podemos olvidar la importancia de los docentes y cómo estos, que son los que inspiran a los estudiantes, pueden actualizarse y crecer profesionalmente. Y, no menos importante, la necesaria participación de la comunidad dentro de un proceso de aprendizaje creado en conjunto en ambientes ricos de co-colaboración. Siguiente. Bueno, don José Luis, ¿usted sería tan amable de decirme si ya me escuchan bien? Aún tenemos algunos problemitas como que se pega. Podría ser un cambio de red, sería tal vez si se puede. Sí, ya pagué el celular, está con datos, pero esta es la red que hay. Bueno, vamos a ver cómo me va ahora. Estas son parte de las situaciones que tenemos que ir resolviendo en el camino. Aunado a lo que el doctor Chávez decía en cuanto a la definición de liderazgo pedagógico, es un reto, debe ser un reto para nosotros el ir articulando cada una de las necesidades desde los centros educativos, bajo 3 premisas principales que tenemos acá en la diapositiva. La primera de ellas, la visión compartida, la innovación y cambio y el desarrollo profesional. En el sentido de que, dado los cambios sociales que hemos experimentado, sobre todo después del COVID-19, tenemos la necesidad de estudiar aquellas principales características de una nueva sociedad y de, sobre todo, un proceso generacional sumamente abrupto que nos lleva a ir de la mano de la tecnología y de esa curiosidad del pensamiento que tienen cada uno de nuestros estudiantes, independiente del nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, universitaria. Y ese desarrollo profesional nos debe invitar a fomentar precisamente cuáles son esas características de ellos ahora que no son iguales a las que nosotros teníamos cuando estábamos estudiando, porque hay una cantidad de retos, de aprendizajes y sobre todo apertura al conocimiento que nos invita a pensar y a ir descubriendo cada una de esas capacidades, de esa inventiva y de ese liderazgo que no solo tiene que estar en nosotros, sino también en el sentido de cuáles son las habilidades y capacidades de cada uno de nuestros estudiantes, porque un día se escuchaba a un estudiante que está terminando su formación en secundaria y decía, profe, no solo los estudiantes son la nueva generación, nosotros también como docentes, desde donde estemos, somos una nueva generación de educadores, de directores, que también tenemos que ir con las nuevas tendencias que en este caso nos pide el liderazgo pedagógico. Siguiente. Aunado a lo que menciona la doctora Nancy, es necesario definir las características de ese líder pedagógico. Y durante muchos años hemos escuchado diversas acepciones de lo que debe ser y de lo que no debe ser un líder pedagógico, y cómo un líder se convierte en un líder efectivo. En países como Australia, hemos encontrado que una de las características más importantes es que el líder debe de ser reflexivo y que se debe adaptar. Debe de tener condiciones de adaptabilidades muy amplias para poder entender las particularidades del contexto en el que se desenvuelve. En el Reino Unido, por ejemplo, hacen énfasis fundamental en la importancia de la responsabilidad de ese líder pedagógico. Esto nos hace pensar
en que la rendición de cuentas se convierte en un elemento importante según el sistema educativo de Reino Unido. Y así podríamos mencionar lo que nos indica Nueva Zelanda, de que la importancia de un líder respetuoso es fundamental para poder generar esa visión compartida que se requiere en los centros educativos. Hablamos de 4 elementos importantes: la comunicación efectiva, esa visión inspiradora, el enfoque en el aprendizaje y la adaptación al cambio. Son 4 elementos que se han repetido en los diferentes sistemas educativos que estamos analizando para poder determinar cuáles son esas tendencias innovadoras en el liderazgo pedagógico. La visión inspiradora no es más que esa visión clara de convencer a otros para que sigan los pasos y puedan generar aquellos elementos de motivación que se necesitan para hacer esos cambios en las estructuras educativas. La comunicación efectiva es, sin lugar a dudas, donde los estudiantes tienen una interacción directa con los docentes, donde se promueve la colaboración y el diálogo es constructivo. El enfoque en el aprendizaje es uno de los elementos desencadenantes de esta adaptabilidad del líder que nos mencionaba el sistema educativo australiano, en donde, conociendo el contexto, el líder va a ajustar ese aprendizaje a las necesidades del estudiante, no solo en la parte académica, sino también en la parte personal, que es un elemento fundamental de esa formación integral del estudiante. Y la adaptación al cambio, que es necesaria considerando las vertientes tecnológicas que nos permiten mejorar la calidad de los procesos de enseñanza a los cuales estamos expuestos en estos tiempos. Siguiente. El compañero José Luis nos va a colaborar con el siguiente Padlet. En la pantalla, buenas tardes a todos de nuevo. En la pantalla tienen un código QR donde pueden accesar a el Padlet con la premisa siguiente: ¿qué es para usted el liderazgo pedagógico? Nos interesa conocer cuál es la percepción que tienen todos sobre el liderazgo pedagógico. Y en el chat posiblemente ya colocaron también el enlace por si no pueden utilizar el código QR. La intencionalidad es que ustedes nos indiquen cuál ha sido o qué consideran ustedes que es el liderazgo pedagógico desde la experiencia que tienen en los centros educativos, y con base en esto podemos ir concretando algunas ideas como lo han hecho hasta el momento doña Nancy y don Gabriel. Entonces les vamos a dar un espacio para que ustedes puedan ingresar y puedan brindarnos sus ideas con respecto a lo que es el liderazgo pedagógico. Vamos a esperar los aportes de los presentes con respecto a lo que es el liderazgo pedagógico. Como les reitero, tienen el código QR que lo pueden escanear con sus teléfonos celulares, sus dispositivos, y si no, utilizar el enlace que está en el chat. Si no pudieron hacerlo, entonces ahí está de nuevo el enlace para que ustedes puedan opinar y apoyar este proceso que estamos haciendo hoy de conocer más sobre el liderazgo pedagógico y cuáles son los alcances y cómo esto nos puede beneficiar en nuestro trabajo en centros educativos. Ok, ya tenemos algunas percepciones y algunas definiciones e ideas con respecto a lo que es el liderazgo pedagógico. Nos hablan sobre la inspiración a otros con nuestros actos, ¿verdad? Qué importante inspirar a aquellos que están trabajando con nosotros, aquellos que son parte de nuestro
proceso y de paso también llegar hasta a las personas estudiantes. El liderazgo pedagógico, aquel en el que el director, directora es guía, ¿verdad? Guía y ejemplo, importantísimo. Ser guía y ejemplo del trabajo que realizamos y obviamente involucrar a toda la comunidad educativa. Entonces, tenemos ahí dos reflexiones con respecto al liderazgo pedagógico. Proactivo en nuestra función, ¿verdad? Una persona que vaya más allá, que genere cambios, ¿verdad? Entonces, que sea proactivo. Tenemos que ser personas que busquen algo diferente. Entonces, vean que ya hablamos de inspirar, términos importantes, ser guía, ser ejemplo, trabajar a nivel de comunidad educativa y además de eso, ser proactivo o proactiva, ¿verdad? Entonces, qué importante que tengamos esa percepción sobre el liderazgo pedagógico y cómo esto nos apoya en el trabajo de centros educativos. Ok, vemos también cómo nos hablan de la parte de influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese liderazgo pedagógico que nos lleva tanto a los directores, supervisores, coordinadores académicos en general, a todo aquel que esté vinculado a generar esa influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una herramienta para optimizar el desempeño docente, o sea, cómo logro que ese desempeño docente cambie, cómo mejore, cómo crezca, como lo dijimos ahora con respecto al desarrollo profesional. Es quien guía el trabajo y convence a sus compañeros. Entonces hablamos de inspirar, influenciar, convencer, que va generándonos esa idea de un liderazgo pedagógico que nos lleva a mejores resultados siempre de la mano de esa propuesta proactiva que tiene el gestor educativo. Agradecemos a todos los que han podido pues participar y nos dan algunas de las ideas con respecto a lo que es el liderazgo pedagógico. Muchísimas gracias y vamos a continuar con la presentación. José, muchísimas gracias. Espero que ya mejore un poquito por acá el audio. Los aportes que dieron los compañeros fueron sumamente valiosos. Vamos a escuchar un concepto que, aunado a lo anterior, nos los brindó la doctora Aide de González Moreno. Ella es directora del Instituto de Capacitación de Inclusión Educativa en Caracas, Venezuela, y ayer nos compartía esa definición que dice: desde mi experiencia, la inclusión y la diversidad funcional de aprendizaje hace referencia a la capacidad para gerenciar las acciones de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, para obtener resultados de la praxis en todos los niveles educativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un liderazgo pedagógico debe ser transformador. Un liderazgo pedagógico es un conjunto de habilidades gerenciales y el núcleo principal es su acción dentro de esas acciones en cada centro educativo. Aunado a la definición que nos da la doctora Moreno desde Caracas, Venezuela, tenemos acá 4 aristas principales. La orientación estratégica, esa visión desde a dónde vamos de acuerdo a los elementos, características, insumos, capacidades de los actores del centro educativo. El fomento de la colaboración, pues un líder no puede actuar en solitario, necesita de su equipo de trabajo para poder crear, y lo dice acá, un ecosistema de aprendizaje. Innovación y desarrollo profesional, por lo cual esas prácticas de enseñanza deben estar en nuestro diario quehacer. Y algo muy importante que doña Aide también lo mencionaba y lo vamos a escuchar más adelante,
es la evaluación y seguimiento. Y ella era enfática en algo que nosotros a veces dejamos de lado y que es el diagnóstico constante de los elementos. Generalmente diagnosticamos al inicio o, por ejemplo, en este momento porque tenemos que realizar el plan anual de trabajo. Sin embargo, el diagnóstico debe ser una actividad perenne en el actuar, en el funcionar del centro educativo. Esos roles y responsabilidades deben estar en constante evaluación para saber si la dirección a la que estamos conduciendo al personal, a los compañeros o a los discentes es correcta y adecuada. Adelante. Posterior a entender los roles y las responsabilidades del líder pedagógico, surge esa imperiosa necesidad de determinar una visión y una misión educativa, misma que puede ser personal o que puede ser de la organización. Y aquí me permito traer al análisis algunos aspectos importantísimos que han mencionados sistemas educativos exitosos. ¿Por qué? Porque las tendencias innovadoras provienen de esos sistemas educativos. Singapur se ha preocupado por mantener un sistema educativo de clase mundial. Esa es su visión. Oigan, qué importante. Japón, un sistema educativo que desarrolle individuos equilibrados, enfocado en la excelencia en los valores, pero con un enfoque en la disciplina y el respeto. Partiendo de esto, es necesario entender que la definición de objetivos siempre debe de estar puesta sobre la mesa en aras de tener un análisis objetivo de la clarificación de las aspiraciones y de los valores que guiarán la educación. La comunidad, como lo hemos venido acotando, tiene características importantes de ser valoradas para comprender la diversidad que se mencionaba hace unos minutos de los estudiantes y de los padres de familia o encargados legales. Todo esto no se puede llevar a cabo si no existe una planeación estratégica, y es importante resaltar que no me refiero solo a la planeación estratégica que realizan los centros educativos, sino a esa planeación estratégica y táctica que se desarrolla en esas 4 paredes donde está el aula y donde se desarrollan y aplican e implementan todos los planes y programas de estudios de un sistema educativo. Partiendo de esto, la visión y la misión deben de ser comunicadas involucrando a todos esos stakeholders, que son todas aquellas personas que participan directa o indirectamente de los resultados del sistema educativo y por ende de los resultados de la implementación de los diferentes programas de estudio. Siguiente. Y es que dentro de esos procesos que mencionaba el doctor Chávez, es claro que se debe dar el fomento de una cultura de aprendizaje. Y si vamos al concepto de una cultura de aprendizaje, por ejemplo, en Alemania, Heimar, un educador reconocido en el ámbito de investigación educativa, define la cultura de aprendizaje como aquel proceso, ven que importante, de interiorizar en su globalidad un conjunto de actitudes, valores y prácticas que acompañan e impulsan el proceso de aprendizaje continuo. Y aunado al proceso que nos da ese autor alemán, tenemos acá la definición o el aporte del señor supervisor del circuito 06, Dirección Regional de Puriscal, donde don Ricardo nos dice, el liderazgo pedagógico es una obligación entre todos aquellos que tenemos funciones directivas en el Ministerio de Educación Pública. Y esa definición parece sencilla, sin embargo, dimensiona los elementos que nosotros estamos exponiendo junto a ustedes en esta tarde, en el sentido de que si vemos los elementos que tenemos en pantalla, colaboración y comunicación, curiosidad y exploración, resiliencia y perseverancia y aprendizaje continuo, las palabras de don Ricardo son muy válidas en este sentido, que lo más difícil
es tener una adecuada comunicación para lograr esa articulación que hemos venido mencionando. Dentro de ese proceso de liderazgo, la planificación estratégica tiene un papel fundamental en el sentido de que cuando hay una orientación clara y precisa hacia dónde vamos, hacia dónde nos queremos dirigir, es más fácil visualizar los resultados finales de este proceso y así los aportes de cada uno de los actores van a garantizar en mayor medida el éxito a nivel institucional y, por supuesto, de cada educador, de cada discente e incluso se va a garantizar el esfuerzo que hace cada padre de familia por enviar a los estudiantes a la institución. Siguiente. Pareciera ser que el fomento de la cultura podría ser algo sencillo o podríamos encontrarnos en una búsqueda de algo que en las organizaciones comprende un montón de elementos. Cultura, clima organizacional se ven permeados por muchísimos indicadores. Ahorita les comparto dos elementos fundamentales y un tercero que le añade un valor esencial al empoderamiento y la motivación del personal docente. El engagement, que es el compromiso que debemos de desarrollar en cada una de las tareas en los centros educativos. Ahora bien, en Estonia existe un enfoque progresista que integra la tecnología y la innovación. Esto siempre le va a permitir a este país lograr éxito, porque se enfocan en la flexibilidad curricular, en las comunidades de aprendizaje, para adaptar el currículum a las necesidades y contextos en los que se están desenvolviendo. Esto nos viene a poner sobre el análisis que el reconocimiento y la valoración de los funcionarios, docentes, administrativos, técnicos docentes, es fundamental. Durante muchos años hemos hablado de la cuenta emocional y es aquella cuenta en la que vamos abonando directa o indirectamente con acciones voluntarias o involuntarias. Ese reconocimiento es el que permite a todos sentirse valorados y apreciados en su trabajo. El costarricense por naturaleza requiere de ese reconocimiento para cada día irse esmerando más. Hemos escuchado el eslogan de que todos recibimos una remuneración por el trabajo que realizamos, pero esta cuenta emocional es muy fundamental abonarla todos los días. La creación de ambientes de colaboración. En la medida que los docentes estén colaborando entre sus pares, van a crear ambientes de apoyo, de trabajo en equipo, donde van a poder aumentar la motivación y el compromiso, que era uno de los elementos fundamentales en este cambio disruptivo del liderazgo en los centros educativos. El fomento de la autonomía, en donde los docentes toman decisiones. Esto parecería ser utópico, pero es más una necesidad que un requerimiento en este momento. Que los docentes tengan autonomía en su trabajo puede aumentar la sensación de empoderamiento y compromiso. Y esta autonomía no es salirse de la norma, de la directriz, de la circular del lineamiento. Esta autonomía es la que nos va a permitir implementar programas diferenciados dentro de contextos específicos. Polonia nos indica que ellos han invertido muchísimo en programas de formación continua, con rutas claras de especialización en TICs y en idiomas. Esto nos hace creer que la importancia de ese desarrollo profesional continuo que existe en dos vías. Uno, el desarrollo organizacional que propicia la empresa en la que yo me desenvuelvo, en este caso Ministerio de Educación Pública, y otra, las experiencias de desarrollo profesional personales que construyo todos los días desde la interacción con estudiantes, docentes, pares, padres de familia y miembros de la comunidad que están inmersos en esta construcción y deconstrucción de los nuevos liderazgos pedagógicos. Siguiente. A continuación, tendremos un video de la doctora Viviana
Álvarez Gutiérrez, quien es directora de la Escuela España y es una docente que ha dedicado muchos años de su vida al desarrollo de la educación de nuestro país. Ella nos reflexionará un poco sobre las expectativas de liderazgo que tienen cada uno de los directores, docentes y todos los actores educativos que de una u otra manera inciden en este proceso educativo. Corre video. Le saluda la doctora Viviana Álvarez Gutiérrez, con más de 34 años al servicio de la educación costarricense. Actualmente, directora de la Escuela España en San José. Es un gusto poder compartir hoy con ustedes un tema tan importante como el liderazgo pedagógico. Pero, ¿qué es un líder pedagógico? Es aquel que inspira con su trabajo, con su ejemplo, con sus acciones a sus estudiantes, a seguirle, a aprender. Es aquel líder que de una o de otra manera, con su accionar, estimula y motiva a la población educativa para que sus sueños se hagan realidad. No pone barreras, sino pone puentes entre sus sueños y el conocimiento que adquiere. Es aquel líder que aún cuando se basa en los fines de la educación costarricense, piensa más allá. Piensa en un entorno de aprendizaje para la vida. Un entorno en donde el conocimiento que él va a plasmar no solamente va a quedar en su cabeza, sino también en su corazón. Es aquel educador que está realizando su tarea con vocación, pensando cada día en cuáles acciones va a ejercer desde su planeamiento para cautivar al estudiante que tiene enfrente. Qué importante es para el educador, para el líder pedagógico, estar actualizado. ¿Hace cuánto te actualizaste? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15? ¿Sientes que estás preparado para el reto de enseñar hoy a nuestros estudiantes? Si tu respuesta es positiva, felicidades, porque requerimos de muchos instrumentos de evaluación y de educación para poder sacar adelante la tarea. Necesitamos encantar desde el salón de clase al estudiante. Un líder pedagógico es aquel que busca espacios de diálogo, formando espacios de empatía, porque una comunicación asertiva entre el director y los docentes es sumamente importante
ya que el ánimos que ellos desarrollan se va a ver plasmado en el trabajo docente. El líder educativo, el líder pedagógico conoce sus debilidades, pero también sus fortalezas y trata en todo momento de dar lo mejor a sus estudiantes, inspirando con su ejemplo, con un ejemplo de trabajo en equipo, con un ejemplo de responsabilidad, con un ejemplo de valores que le puedan ser plasmados en él y en ellos, como estudiantes que le siguen. Es por eso que hoy le invito a usted a ser el mejor de los profesores, a convertirse en un líder pedagógico que hace camino al andar. Muchas gracias. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Nos inyecta o nos lleva doña Viviana con esas palabras. Y qué bonito también, no solo qué responsabilidad, la escuchaba hoy nuevamente y pensaba en cada uno, por ejemplo, de los directores que tengo el honor de crecer con ellos cada día desde el circuito, de cada uno de los estudiantes que hemos tenido en el aula. Un día de estos estaba en un centro educativo y ustedes no tienen idea de la sonrisa de esos niños en el recreo. Y yo le decía al señor director, qué lindo se siente y qué energía más bonita, esa gran responsabilidad definitivamente de liderar los procesos educativos y de forjar a esas personas que nos van a conducir en un momento de la vida. Doña Diana hablaba de cultivar esa práctica educativa y nos preguntaba hace cuánto nos actualizamos. Y es que definitivamente lo que hemos venido hablando y con relación a la implementación de prácticas de enseñanzas innovadoras es el reto que también nosotros como educadores tenemos en buscar aquellas estrategias metodológicas que se adecúen. Tanto hemos hablado del nivel generacional como de los insumos que nosotros tenemos dentro del centro educativo. Y vean que el doctor Chávez mencionaba algo sumamente importante y yo sé que en este momento tal vez muchos nos preguntamos, y con todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo desarrollo yo esos procesos de liderazgo pedagógico, de prácticas de enseñanza innovadoras, si me piden 1000 documentos por día? Pues precisamente ese liderazgo implica esa articulación de todas las actividades que nosotros tenemos que realizar y el doctor Chávez decía, programas iguales con diferentes contextos o en procesos específicos. Y es que precisamente en esta diapositiva vamos a escuchar unas palabras les voy a leer unas palabras de la licenciada Diana González Palomo. Ella es profesora de bilingüismo en la Fundación Universitaria Compensar en Bogotá, Colombia. Y Diana, sobre las prácticas de enseñanza innovadora, nos dice, para ejercer prácticas de enseñanza innovadoras y asertivas, considero que es importante iniciar con la adaptación de nuestras prácticas pedagógicas a la diversidad étnica, cultural y socioeconómica de nuestros estudiantes. La integración de herramientas digitales es necesaria, teniendo en cuenta la accesibilidad de la comunidad estudiantil y adaptándolas a la infraestructura disponible, especialmente en áreas con menos recursos como las zonas rurales. Y es que, aunado a esto, vamos a ver en la próxima diapositiva que Diana tiene mucha razón en el sentido de que nosotros tenemos que realizar un uso efectivo de la tecnología en el aula, porque aunque ustedes no me lo crean, un día de esos una de mis estudiantes decían, profe, llegué a una escuela unidocente en donde no había electricidad. Llevaba planificada una serie de actividades donde necesitaba internet, nos llevaba descargado juegos, nos llevaba descargadas las actividades, pero yo jamás pensé
que hubiesen centros educativos en Costa Rica, al igual, ¿verdad?, que nos está planteando una docente desde Colombia, en donde la electricidad no está a nuestra disposición. Y es ahí donde esa habilidad digital, ese aprendizaje a través del diagnóstico, nosotros lo tenemos que situar. Y aquí es muy importante recalcar que innovar no va a ser siempre, por ejemplo, ver una película, no va a ser siempre analizar un video, sino se trata de qué tenemos alrededor, cómo lo articulamos y lo correlacionamos con el aprendizaje. No tiene que ser una clase no divertida por no tener acceso a Internet. Al contrario, el uso de la imaginación, el uso de las habilidades de cada uno de los discentes del centro educativo, incluso integrar en algunas actividades a la comunidad geográfica, nos lleva precisamente a ese liderazgo pedagógico de lo que hemos hablado. Claro está que la tecnología marca un antes y después en una era globalizada, pero siempre y cuando tengamos acceso a ellos. Siguiente. La doctora Zúñiga nos recuerda una vez más esa pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿cómo hacer tanto con tan poco? Y eso es lo que nos inquieta a muchos en los diferentes centros educativos en los que nos estemos desenvolviendo en este momento. La naturaleza del sistema educativo costarricense nos hace pensar desde la escuelita más pequeña donde tenemos un estudiante hasta las escuelas o colegios donde tenemos 1.500 estudiantes o más. En todas estas, por pequeña o grande que sea, siempre vamos a contar con líderes pedagógicos. Estos líderes pedagógicos no son más que aquellos superdocentes que se encargan de hacer grandes cosas con muy pocos insumos. Quisiera compartirles que en la República Popular de China hay dos regiones administrativas que así se sobreentienden en la República Popular de China, y es Macao y Hong Kong. Y estas dos regiones tienen algunas características al ser sistemas educativos exitosos que coinciden con el sistema educativo costarricense. Y es que en esa mística que nos caracteriza a los educadores costarricenses, encontramos que en estas regiones ellos han encontrado una forma de agruparse para mejorar el sistema educativo de sus países o de su país, China. Y ellos crearon los consejos escolares, que en Costa Rica se entendería como los patronatos escolares, las juntas de padres, esas organizaciones que vienen, ingresan a la institución y participan de esa interacción educativa. Ellos allá le han dado un rol importante a las decisiones que se toman, porque las decisiones que se toman en conjunto, consensuadas, permiten un avance exitoso. Ustedes dirán, ¿cómo hacerlo con 1.500 encargados legales o con 1.000 padres de familia? Esto podría ser todo un reto y un desafío. Pero ya los compañeros que lideran estas instituciones tienen las estrategias que hace un rato mencionábamos, necesarias y fundamentales para poder involucrar a todas estas poblaciones. Un sistema como el de Hong Kong, que es muy estructurado, pero muy competitivo, en donde la comunidad forma un parte importante de las decisiones, nos permite entender la diapositiva. Esos sistemas exitosos consideran a la familia como un referente fundamental. Hoy hemos entendido que la familia tiene que jugar un rol importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero necesitamos generar esa conexión. Si esa conexión no se genera, no vamos a lograr esa sinergia entre los diferentes actores educativos. Es vital para crear puentes de comunicación entre los padres, madres, encargados legales. Las alianzas con organizaciones hoy por hoy siguen siendo fundamentales. El voluntariado y el apoyo es necesario en las organizaciones.
No podemos hacer todo si no tenemos recursos, pero podemos echar mano de los recursos existentes. Esto nos hace pensar en que en todas las instituciones, grandes, pequeñas, se realizan actividades y eventos donde ese líder pedagógico, que recordemos que no se enseña solo en las cuatro paredes, que no se enseña solo en ese salón de clases, sino que ese aprendizaje es integral, en donde cada momento que el estudiante vive en su institución educativa le permite generar conocimiento. De ahí que las diferentes actividades que se realizan le permiten al estudiante crecer, pero esto será solo si el docente se compromete con ese liderazgo pedagógico que trasciende fronteras y que trasciende paredes y barreras que se establecen en los centros educativos. Esto nos hace creer una vez más que los estudiantes primero deben aprender en su casa. Esto es algo que en algún momento la pandemia nos puso sobre la mesa y nos dio aquella excelente herramienta de la clase invertida, en donde primero tratábamos de hacer algo en la casa y después veníamos a la escuela. En este proceso en el que nos encontramos, el docente líder tiene que hacer copartícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje a los padres de familia, encargados legales y la comunidad en general. Siguiente. Me gustó mucho el término que utilizó el doctor Chávez en su presentación ahorita, que decía superdocentes. Qué importante, ¿verdad? No solo el escuchar que alguien tan experimentado en la práctica docente nos sitúe como superdocentes, sino el creer que definitivamente a través del conocimiento, de la experiencia, nos hemos convertido para muchos de nuestros estudiantes en esos superhéroes que les dan las herramientas y las posibilidades para ascender económicamente, sobre todo cuando logramos romper ese vínculo ¿verdad? Que tienen las familias, la primera persona que estudia, logramos que esa primera persona de esa casa, de esa familia se gradúe y ahí empezamos un proceso muy bonito en donde si mi primo, mi hermano estudió, nosotros vamos a seguir y rompemos un ciclo en donde tal vez la educación no ha sido tan importante. Dentro de ese contexto también es muy importante en esa diapositiva el hecho de que si bien desearíamos contar con un mayor presupuesto, con mejores instalaciones en cada uno de los centros educativos, darle gracias a Dios de estar en un país donde la educación es gratuita, donde es costeada por el Estado, en donde el nivel educativo definitivamente es muy alto y eso lo vemos cuando tenemos la oportunidad de dirigir a estudiantes, por ejemplo, a nivel universitario en otras latitudes del mundo y sentirse muy orgulloso del nivel que hay en Costa Rica. Algo muy importante dentro de esa mejora continua del desempeño académico, como lo vemos en la diapositiva, es el establecer estrategias dentro de las cuales, si bien tenemos acá la evaluación formativa, el desarrollo de los proyectos de aprendizaje, una de las más importantes dentro de ese punto es la identificación temprana de dificultades, porque precisamente ese diagnóstico que apuntaba la doctora Aide Moreno desde Venezuela nos permite ir identificando cuáles aspectos voy subsanando y cuáles aspectos siguen en esa seguidilla de atención inmediata que tengo que tener. Nosotros también estamos ante un reto muy importante en cuanto al fortalecimiento de habilidades del siglo XXI. Estamos en un sistema educativo que tiene generaciones, como lo dijimos en un momento, sumamente aceleradas. Antes hablábamos de una generación con características similares, 15 años, 20 años. Ahora vemos diferencias muy marcadas, por ejemplo, los directores que nos acompañan acá de secundaria, los chicos de 7º a 11º año, es un mundo abismal y es parte de ese conocimiento que nosotros tenemos que ir identificando para ir adecuando los recursos que tenemos. Volviendo al aporte que tenemos de la licenciada González Palomo desde Bogotá, Colombia, ella nos dice lo siguiente: es indispensable también
fomentar metodologías que involucren activamente a los estudiantes, porque ya no tenemos estudiantes pasivos, ¿verdad? Como el aprendizaje basado en proyectos para promover un aprendizaje significativo donde el estudiante sea el protagonista. Y aquí es muy importante que el aprendizaje significativo es aquel que correlacionamos con el medio ambiente, con nuestra familia, con experiencias que hayamos tenido, mientras que el aprendizaje repetitivo es aquel memorístico que salimos del examen y lo olvidamos. Para esto, los docentes debemos actualizar no solo nuestros conocimientos, sino también debemos estar al tanto de las necesidades de nuestra comunidad y de las nuevas políticas educativas. La flexibilidad y capacidad de adaptabilidad son esenciales, y es que precisamente esto que Diana nos dice desde Colombia es lo que nosotros tenemos que ir estableciendo, ¿verdad? Podemos estar nombrados en el centro de Puriscal, pero en un momento también podemos tener la oportunidad de un nombramiento en un centro educativo, por ejemplo, en un área tan linda como Talamanca. Entonces, ese dinamismo del educador es parte de la excelencia y esos superdocentes que el doctor Chávez mencionaba. Siguiente. Bueno, don José, usted le corresponde una pregunta muy interesante. Y si mis directores están acá y no les contesto, sí les bajo la calificación, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Adelante. Muchas gracias, Nancy. Vamos a continuar con una nueva actividad en un Padlet con una pregunta de cómo podemos transformar la educación a partir del liderazgo pedagógico. Entonces, ya estuvimos trabajando con elementos sumamente importantes del liderazgo pedagógico. Entonces, aquí viene la parte donde tenemos que detallar cuál va a ser esa forma de transformar nuestra educación, lo que estamos haciendo, a partir de este liderazgo pedagógico que está surgiendo en los centros educativos y que ya se da en los centros educativos. Hoy estamos fortaleciendo esos principios. Entonces, los invito nuevamente a que utilicen sus dispositivos móviles para poder escanear el QR que aparece en pantalla. Y mis compañeros también van a colocar en el chat, el enlace por si alguno no puede escanear la información. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Cómo podemos transformar la educación a partir del liderazgo pedagógico? O sea, ¿cuáles son esos elementos que me permiten a mí hacer esa transformación, ese cambio, esa dimensionalidad de lo que estamos haciendo a partir de el liderazgo pedagógico? Que ya sabemos que muchos en Costa Rica trabajan y lo hacen y utilizan todos los recursos que tienen, pero ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo se logra, verdad? Cuéntenos un poco también de su experiencia, el trabajo que se hace en los centros educativos. Ya casi ubicamos el Padlet con la pregunta para que ustedes nos comenten, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma en la cual ustedes nos pueden contar cómo podemos transformar la educación actual, ¿verdad? A partir del liderazgo pedagógico. Nos están indicando ya algunas personas, ¿verdad? Están haciendo sus comentarios. Alguien nos indica, ¿verdad? Alguna de las personas directoras que están por acá o docentes, rompiendo paradigmas, ¿verdad? O sea, haciendo cambios, buscando nuevas opciones, no quedándonos con lo antiguo, ¿verdad? Innovando, ¿verdad? Entonces, trabajemos en esa línea, ¿verdad? ¿Cómo podemos transformar esta educación a partir del liderazgo pedagógico? Vamos a esperar algunas otras respuestas que algunos están digitando, ¿verdad?
Vamos a dar un espacio. Recuerden que lo pueden escanear con sus dispositivos móviles y si no, ingresar por el enlace. ¿Cómo transformamos, verdad, la educación? ¿Cómo podemos nosotros como gestores educativos transformar la educación a partir de un liderazgo pedagógico, de ese liderazgo pedagógico que nos han venido explicando tanto don Gabriel como doña Nancy en esta presentación? Vamos a ver cuáles han sido los aportes, ¿verdad? Tenemos algunos adicionales. Hablan sobre la motivación, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, trabajando en la parte de motivación, agradeciendo el trabajo desde el más pequeño, ¿verdad? Porque así la motivación se puede cambiar el mundo. O sea, tenemos una posibilidad de motivar, ¿verdad? Que ellos han hablado de la motivación. Entonces, vea que ustedes lo tienen muy claro, la motivación. Desde que realiza un trabajo, le encargo otro, cualquier tipo de trabajo que se realice para ir haciendo cambios en nuestros centros educativos, cumpliendo de forma responsable con nuestras obligaciones. Se habló de la responsabilidad en algún momento en todo lo que hemos venido trabajando. Vean qué importante cómo ustedes lo tienen muy claro. Ser líder es ser guía. Muestras de educación como por ejemplo un saludo de buenos días con una sonrisa, agradecer el trabajo realizado, felicitar a los compañeros por la labor realizada. O sea, una cuestión de actitud, de ejemplo, una persona que va más allá del trabajo, sino que también fortalece los valores y fortalece la empatía, principios que tenemos en liderazgo, con estrategias innovadoras que fomenten el desarrollo pedagógico y el aprendizaje en los discentes. Entonces, vamos buscando nuevas estrategias, fortaleciendo ese desarrollo pedagógico, capacitando sobre el tema y aplicando lo aprendido, ¿ok? Replicando, compartiendo, siendo mentores en nuestros centros educativos, mejora continua, desarrollo docente, enfoque a los estudiantes, la colaboración y la evaluación formativa. Vean cómo tenemos elementos muy importantes y vinculantes dentro del proceso, tanto educativo como de liderazgo pedagógico. Personalmente es sumamente importante la convicción y la motivación. Volvemos a encontrar la motivación como un elemento muy importante, ¿verdad? Vean, para desarrollar esas estrategias innovadoras de impacto en la pedagogía, convicción de que se puede lograr lo que nos proponemos aplicando nuevas estrategias. No es solamente decir, no, vamos a hacerlo, no, lo vamos a construir y vamos a llegar hasta ahí. Una transformación de la educación desde el liderazgo pedagógico, entonces hacer siempre lo mejor con los recursos que se tienen, hacerlo con amor, pasión, pero también con conocimiento, buscando nuevas alternativas, llevando el trabajo a una evaluación continua y de una manera de inspirar a otros a transformar la educación. Vean que le pusimos todavía más elementos como el amor y la pasión. Entonces, eso nos genera todo ese compromiso, nos genera esa motivación, nos genera esa convicción y esa posibilidad de permear a los que están cerca con este principio que queremos hacer, transformar una educación en liderazgo pedagógico, personalizando el aprendizaje e integrando tecnologías, ¿verdad? Integrando tecnologías como lo explicó doña Nancy desde una perspectiva de cómo es aplicable con los recursos que tenemos. Ok, creo que ha sido pues muy enriquecedor todos los comentarios, ¿verdad? Vean que también hablan de la parte multiplicador. Creo que el mensaje está muy importante, muy bien llevado por cada uno de ustedes dentro de lo que es la propuesta. Entonces los invito a continuar con la presentación y a tener más herramientas y elementos para ir fortaleciendo el liderazgo pedagógico en las aulas.
Muchas gracias, don José Luis. Esa pregunta es interesantísima porque ¿cómo transformamos la educación a partir del liderazgo pedagógico? Y cuando escuchamos el rompimiento de paradigmas, vuelvo a ponerlo en análisis, no es algo nuevo, ya lo sabemos, los que estamos acá, los que nos siguen y los que nos verán dentro de algunos horas, días o años cuando este webinario sea compartido. Pero esto nos permite una vez más reflexionar sobre cómo la mejora continua, la pasión, algunos intangibles que mencionaron ahorita los compañeros de NetPadlet, se vuelven en elementos fundamentales de aquella cuenta emocional que mencionábamos hace algunos minutos. Esa motivación, esa necesidad de felicitar al docente. Pues yo creo que en el liderazgo pedagógico no se trata de ser el mejor en todo, sino de ayudar a otros a alcanzar su mejor versión. Esta es una de las consignas más importantes. Inspirar no solo significa decir y en el quehacer administrativo, docente, a veces nos aventuramos a decir qué es lo que se tiene que hacer y cuestionamos a veces lo que hacen otros, pero no recordamos de que la mejor forma de demostrar liderazgo y liderazgo pedagógico es haciendo. Fundamentados en eso, ahora viene la necesidad de entender que la creación de entornos de aprendizaje inclusivos es una tarea fundamental del líder pedagógico, porque dentro de muchas de las aulas, en cada uno de los rincones de nuestro país, nos encontramos con esto que sucede en China. Y por ejemplo, es que el aumento de la inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares es altísimo, pero ellos mencionan de que requerimos hacer una inclusión con un apoyo especializado. Es ahí donde tal vez existe una diferencia un poco abismal dentro de lo que experimentamos nosotros y lo que experimentan algunos sistemas educativos que se rankean en el top a nivel internacional. Partiendo de esto, entonces, estas premisas que están acá en la diapositiva nos permiten entender que siempre va a existir una diversidad en los contextos escolares, que este líder pedagógico podría ser que no esté preparado del todo para enfrentar esa diversidad, porque la formación inicial es muy diversa en nuestro país. Esa formación inicial nos permite tener esa base fundamental para arrancar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero en entornos inclusivos es importante entender que lo necesario de todo esto es respetar las diferencias. Diferencias tenemos en los grupos de trabajo, en las organizaciones, en las escuelas. A veces, por más pequeña que sea un centro educativo, de un docente, de una cocinera, de unos 3, 4 padres de familia, siempre van a existir diferencias. Lo mismo sucede en contextos sumamente amplios donde tenemos 500, 600 padres de familia, 100, 150 colaboradores, en donde las diferencias de criterio y las diferencias de opinión siempre van a existir. Todos estos espacios deben de brindarse para generar una equidad en todos los entornos. El aprendizaje inclusivo lo que nos permite es pensar en que las personas deben de sentirse bien para poder participar y aprender. Esto se materializa en otros países cuando hacemos un análisis comparado de cuáles son esas tendencias que nos permiten a nosotros mirar hacia dónde están dirigiéndose los esfuerzos en materia educativa, y es en el apoyo personalizado. Pero nosotros sabemos que los contextos costarricenses tienen algunas particularidades, como que puede haber un salón de clase con 30 estudiantes, 36 estudiantes, o con 1 o 2, como lo hemos venido conversando. Pero esto no implica que ese apoyo personalizado no se pueda brindar. Cuando hablaba de los superdocentes, es porque esos docentes tienen la capacidad de trabajar con 36 o con 1, porque aunque uno sea muy poquitos, poder reinventarse todos los días para generarle un aprendizaje significativo a ese estudiante es tan complejo como trabajar con 36. Porque en ese devenir de conocerse y de aprender, a veces se nos agotan las estrategias. Entonces, estos superdocentes tienen que interactuar en espacios donde puedan alcanzar su máximo potencial.
Y aquí viene la necesidad de entender que debe de existir una colaboración y un aprendizaje, una sinergia entre estos dos elementos. Fomentar esta interacción en los estudiantes donde se promuevan habilidades. Y hoy por hoy estamos hablando de competencias, que es trascender un poco más a esa habilidad, que nos permita que un aprendizaje mutuo en donde todos estemos aprendiendo al propio ritmo, en plataformas adaptativas, en donde la gamificación y todas aquellas nuevas tendencias nos permitan a nosotros, por medio del juego, interactuar para enseñar para la vida, fundamentados en una motivación de que estamos interactuando con seres humanos, con niños, y que además el entorno de pares de los docentes que interactúan en los centros educativos requieren de esa cuota emocional que nos permite abonar a nuestra salud mental y por ende generar procesos curriculares, académicos, administrativos y pedagógicos de manera idónea. Siguiente. Y es que lo que el doctor Chávez expone es fundamental en el sentido de ese proceso de inclusión. Y definitivamente cuando estamos al frente de un aula, en un centro educativo, cualesquiera que sea, por ejemplo, el escenario de una escuela unidocente. Podemos decir o podemos pensar, los que no conocen esa realidad, que puede ser más fácil el desarrollo del entorno. Cuando uno va a un centro educativo de esos y tal vez la docente está con 15 niños, ¿verdad? Y un niño tiene Asperger y otro tiene adecuación significativa, el otro es un niño que quiere la atención porque sus compañeros tal vez necesitan un poquito más de ellos. Yo he salido de observar estas lecciones y digo, qué valientes son y qué orgullosa me siento que aún en Costa Rica tenemos esos procesos tan arraigados de vocación, que es como lo decían en las preguntas anteriores que don José Luis se sintetizó de forma tan acertada en el sentido definitivamente de amor, porque son esos procesos que nos llenan del alma y ver cómo también con los recursos que se tienen los maestros que son tan cargas, hacen incluso con material reciclable, ¿verdad? Materiales que son de última generación. Dentro de esos procesos, siguiendo el hilo conductual que el doctor Chávez nos ha señalado, estamos ante la atención a las necesidades diversas de los estudiantes y precisamente este tema de diversidad en el aula y estrategias inclusivas fue uno de los temas desarrollados en el segundo Congreso Internacional de Educación que fue coordinado por la Red IPEN. En este convivio de expertos académicos se mencionaba cómo realizar esos procesos de inclusión a la diversidad y yo pensaba, pero al fin y al cabo todos somos diversos, en el sentido que todos tenemos distintas formas de aprendizaje, al menos yo soy sumamente visual, hay algunos que necesitan escuchar, hay algunos que necesitan resumir y qué difícil es llevar esa practicidad a un aula y hacerlo con éxito. Pero este proceso de inclusión nace de un elemento fundamental que todos tenemos y que es la observancia. Y fue una de las conclusiones principales precisamente de ese congreso en el momento que yo me detengo a ver cómo don José Luis aprende, de cuál manera le es más fácil para él el aprendizaje. Inés también, ella repite, ella escribe, por ejemplo, ella resume, ella dibuja, o sea, ¿cómo es ese aprendizaje? Y es que entra acá un tema que es muy importante y que está siempre con nosotros, que es el currículum. Pero a veces nos limitamos a la parte de estrategia versus currículum académico, pero recuerden que existen tres tipos de currículum. El currículum académico, pues tal, donde tenemos todos los contenidos. El currículum abierto es que si ya los chicos están muy hiperactivos, está haciendo mucho calor, pues vamos a hacer algo diferente, donde volvamos a tener su concentración. Y algo que para mí es fundamental, sobre todo en los procesos de humanización a los que debemos volver, es el currículum oculto.
es aquello que no vemos, son percepciones, son sentimientos, incluso ideales de cada uno de los discentes que tenemos en el aula y que al fin y al cabo van a forjar su identidad y quién es José Luis, quién es Inés, quién es Gabriel, quién es Luis Diego, cuáles son sus intereses, cuáles son sus sueños y cómo yo soy tan afortunada de llevar esas diferencias en el aula, porque no solo estamos hablando de diversidad en cuanto a formas de aprendizaje, estamos hablando de accesos económicos, estamos hablando de chicos que tenemos con abuso social, abuso psicológico, incluso con carencias económicas, porque eso también nos hace diferentes y nos hace diversos ante un mundo que ha creado estereotipos tan cerrados de la forma de cómo tiene que ser un estudiante. Entonces, esta diapositiva para mí es una de las más importantes y contarles que al menos en Venezuela existe un instituto, se llama Instituto de Inclusión Educativa, es el primero de América, que se fundó precisamente para que chicos con necesidades educativas especiales, a partir de que terminen su ciclo de bachillerato, puedan optar por tener un título universitario según sus capacidades. Y esto es un salto muy importante para América y por supuesto para el sistema educativo. Siguiente. En esa misma línea de la doctora Zúñiga nos encontramos ahora en una necesidad imperiosa de los diferentes ministerios de educación o de los órganos rectores de la educación en los diferentes países. Y es entender que todo lo que acabamos de mencionar, que también lo mencionamos al inicio y que lo vamos a mencionar más adelante, que es el desarrollo profesional. Y es que el desarrollo profesional y la capacitación docente se convierten en herramientas que nos permiten a nosotros poder entender e interiorizar todas estas situaciones que como buenos docentes, como líderes pedagógicos, ya tenemos mapeadas. Estos 4 vectores que aparecen acá nos permiten diagramar hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la capacitación y del desarrollo profesional. En Iberoamérica se han hecho esfuerzos importantes los diferentes institutos de desarrollo profesional para tratar de encontrar esa receta que se requiere para darle al docente, al administrador educativo, todos los insumos que necesita para poder convertirse en ese líder pedagógico efectivo que mencionábamos en diapositivas anteriores. Pero la receta como tal aún no existe, porque los contextos son tan diversos como cantidad de centros educativos tenemos en nuestro país. Hablamos de más de 5.000 realidades distintas en donde todos y cada uno de los docentes a lo largo y ancho de nuestro país tratan de contextualizar todas las diferentes actividades, programas y estrategias que se tienen que desarrollar en los contextos de aula. De ahí que la formación continua y esa actualización de competencias que se tienen que desarrollar y que se tienen que estimular, porque algunos las traen, otros necesitan estimularlas y otros nunca las vamos a desarrollar porque no está dentro de nuestras habilidades o destrezas propias en el campo profesional. Partiendo de esto, surgen ahí algunos insumos importantes que debemos de considerar cuando nos autoevaluamos y decimos, bueno, tengo alguna necesidad de capacitación en estos temas. Podrían ser en las necesidades diversas de los estudiantes, en cómo convertirme en un líder. ¿Será que soy un líder? ¿Qué debo de hacer para convertirme en un líder? ¿El líder nace, se hace, se construye o se deconstruye? ¿Cómo es esto de ser líder? Programas de mentorías, el intercambio de experiencias. En múltiples ocasiones, en esos conversatorios, en donde un grupo de docentes, de directores, de unidocentes, de compañeros profesores, nos sentamos a hablar, ahí a veces hay espacios enriquecedores donde podemos hacer ese intercambio de experiencias y la figura de la mentoría, que es reconocida en algunos países, Chile, por mencionar alguno de ellos, lo que busca es que podamos intercambiar algunas acciones, actividades y algunas experiencias que nos han permitido desarrollar con éxito algunas actividades. No todas las actividades surten el mismo efecto en contextos distintos, pese a que hayan sido exitosas en algún momento. Cuando hablamos de la evaluación de impacto, tenemos que
entender que de la teoría a la práctica hay un gran vacío, hay una gran distancia. Podemos entender que vamos mejorando conforme vamos practicando. Esto nos hace entender que todos estos elementos de acá nos van a permitir mejorar la calidad de la educación. ¿En dónde? Aquí me hablamos de Costa Rica, pero si cada uno de nosotros logramos mejorar la educación en nuestro metro cuadrado, en ese metro cuadrado que ocupa cada uno de los estudiantes en todos los rincones del país, si logramos que esa experiencia sea exitosa para ese estudiante, estaremos contribuyendo en el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, porque estaríamos reinventando nuestras estrategias y nos estaríamos adaptando a las tendencias, al contexto y a la realidad que es muy cambiante, en donde los estudiantes requieren de ese liderazgo de su docente, de su educador, de su director, de su administrador, para que le oriente en este camino tan amplio que es la educación y que es la sociedad del futuro en la que ellos se van a insertar. Siguiente. Y es que precisamente lo que señalaba el doctor Chávez nos lleva a un espacio de colaboración y de trabajo en equipo. Porque indiscutiblemente cuando se señala la necesidad de la mejora en la educación, es importante no pensar únicamente en macro, no pensar en únicamente lo que se debe cambiar o lo que se tiene que cambiar, sino empezar por preguntarnos cuál es la diferencia que puedo hacer en mi centro educativo para generar ese aspecto diferente. En clases pasadas con mis estudiantes hablábamos del término de gerencia educativa. Y es que precisamente el término gerencia educativa se evoca, por ejemplo, en el circuito que tengo el honor de estar al frente con extraordinarios profesionales, se encuentran todas las ofertas educativas del país. Entonces, ¿qué hago yo en forma diferente para que el padre de familia decida matricular o no en mi centro educativo? Y ahí es donde se introduce el concepto de cliente educativo, porque al final la educación es un servicio de los más importantes. Pero aunque tengamos las mejores ideas, nosotros no podemos lograrlo solos. Necesitamos ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo y esa integración de experiencias de aquellos profesionales que han estado por mucho tiempo en el aula, pero también de aquellos que vienen incursionando y que nos van a dar un punto de vista diferente y amplio sobre las necesidades del estudiante. Entonces, vemos acá que tenemos 3 elementos principales: el trabajo en equipo, el fomentar la colaboración, el liderazgo colaborativo y la comunidad educativa. Y para ello necesitamos un elemento sumamente sencillo, pero no tan fácil de desarrollar en forma tácita y audaz como es la comunicación. Tenemos que tener la capacidad de llevar en forma asertiva nuestras ideas, de ser escuchados. Y algo muy importante que mencionaban los compañeros en las preguntas que don José Luis nos presentaba es el hecho de la incentivación, porque es un trabajo que sabemos que es muy sacrificado. Yo sé que muchos ayer en la noche todavía estábamos trabajando, pero cuando uno termina de trabajar bien cansado, dice, lo logré y llevo el trabajo avanzado. Y eso es parte de las características del educador costarricense. Ahora, este reto que estamos hablando no es fácil y ahora les voy a dar un tip para la pregunta que don José Luis va a hacer a continuación, porque Costa Rica no solo presenta más del 6% de la biodiversidad del mundo, lo que es increíble, sino que estamos dentro de un continente que es considerado como un mosaico cultural. América es considerado un mosaico cultural, donde existen todos los tipos de actividades económicas, todos los tipos de clima y lo más importante, al menos una persona de cada una de las nacionalidades del mundo. Entonces, ven, porque realmente necesitamos un trabajo en equipo, porque esos micro centros educativos que el doctor Chávez mencionaba tienen distintas nacionalidades aunado a los procesos de globalización. Es un reto muy interesante que cada uno enfrentamos día con día. Adelante, don José Luis, con la última pregunta.
Muchísimas gracias, doña Nancy, por estas palabras, ¿verdad? Y este trabajo que se ha venido haciendo con respecto a lo que es fortalecer nuestro liderazgo pedagógico. Ahora vamos a trabajar con una propuesta de una pregunta: ¿cómo fomentas una cultura de colaboración y confianza en tu institución? Entonces, al igual que en los otros momentos, les pedimos que por favor utilicen sus dispositivos móviles para escanear el código QR que está en pantalla, y si no, pues utilizan el enlace que posteriormente mis compañeros van a colocar en el chat. La pregunta es bastante interesante porque nos habla de lo que es la cultura de colaboración. Hemos venido hablando de elementos importantes en lo que es el liderazgo pedagógico desde una visión tanto nacional como internacional, y también vean que habla de cómo fomentar esa confianza. Ya ustedes igual lo estuvieron indicando, ¿verdad? Esa pasión, ese amor, ese trabajo en equipo que se realiza, esa intencionalidad que se realiza en el aula. Entonces, ¿cómo logramos eso en nuestros centros educativos? Cómo como gestores educativos, tanto de una escuela unidocente como de una dirección 5 o un colegio, como dijo don Gabriel, que llega a 1,500, inclusive algunos hasta 2,000 estudiantes, ¿cómo logro esa cultura de colaboración y confianza en la institución? Y de paso pueden reflexionar cómo favorece esto mi liderazgo pedagógico, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos comenten, nos indiquen cómo les ha funcionado, cuáles han sido los elementos que ustedes tienen, han utilizado y que les han fortalecido su proceso. Vamos a dar unos minutos para que empiecen a escribir. Recuerden que esto tiene su interfaz y a veces no es tan rápido como se ven las respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a dar un espacio, vamos a ver cómo va, si algunos ya han podido ingresar. Ya hay algunos que están colocando sus apreciaciones, entonces vamos a dar un espacio para que ustedes puedan colocarnos algunas de sus apreciaciones, ¿verdad? ¿Cómo han hecho ustedes para fomentar esa cultura de colaboración, esa confianza en la institución que actualmente lideran? Nos dicen que a través de la comunicación. Entonces, qué importante, hemos estado hablando sobre procesos colaborativos, procesos de trabajo en equipo, pero qué importante el proceso de comunicación, cómo hacer esa comunicación que sea asertiva dentro de una organización y en este caso dentro de nuestro centro educativo. Por medio de la creación de equipos de trabajo, ¿verdad? Cómo los equipos de trabajo pueden generar esa confianza para que el trabajo que se realice dentro del centro educativo sea más efectivo, ¿verdad? Que lleguemos a lograr esas metas de esa visión, ¿verdad? Que tenemos como centro educativo. Entonces, qué importante el aporte de ustedes vivencial de cómo lo han logrado, ¿verdad? Cómo lo han hecho. Ok, una comunicación abierta con respeto mutuo. Hemos hablado, ¿verdad? Se ha hablado en la presentación sobre la parte del respeto también, ¿verdad? Esa forma de lograr entender a la otra persona con la empatía, con una comunicación asertiva, una participación, porque Nancy lo mencionaba, en el sentido de que requerimos del conocimiento tanto de los que están como de los que vienen y de la comunidad y los miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que ustedes indican que han ido logrando esa cultura de colaboración y esa confianza. Actividades que fomenten la unión en equipo, confianza y motivación. Vuelve a surgir la motivación como un elemento medular, ¿verdad? Dentro del proceso de ese liderazgo pedagógico. Recuerden que esto permea tanto al líder pedagógico como a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Que son líderes también y que llegan a transmitir ese mensaje
a las aulas, ¿verdad? Y por ende a los personas estudiantes. Con transparencia y dedicación, vean que se asuma un nuevo concepto de transparencia, ¿verdad? Decir las cosas claras, siempre informar, eso va relacionado siempre con nuestra comunicación, ¿verdad? Ok, dar ese ejemplo, aquí lo están explicando de otra forma, pero es dar ese ejemplo, ¿verdad? Tomar la batuta de las actividades, ¿verdad? Estar ahí. Dando respuestas, ¿verdad? Si es necesario, con una comunicación de los resultados de los procesos. Qué importante, entonces ustedes lo vinculan principalmente con una comunicación transparente, directa, asertiva, con esa confianza, con fortalecer los equipos, ¿verdad? Que tenemos dentro del centro educativo y cómo esto, con el ejemplo y el trabajo que se hace en conjunto, va a generar esa cultura de colaboración y confianza institucional. Entonces, vean qué importante desde la visión que tienen ya ustedes dentro de sus centros educativos, cómo esa comunicación trasciende, ¿verdad?, hacia el ejemplo que están brindando a sus colaboradores y el trabajo en equipo se fortalecen los elementos que tienen, se fortalecen las personas, se fortalecen la misma comunidad educativa. Entonces, agradecerles por la participación y continuamos con los compañeros porque todavía tenemos bastante que conversar sobre liderazgo pedagógico y cómo este influye en nuestro devenir a nivel de centro educativo. Muchas gracias, don José Luis. Indiscutiblemente 3 insignias fundamentales: comunicación, confianza y respeto para los educadores y administradores líderes del siglo XXI. Una de las tendencias innovadoras que podemos encontrar para mejorar procesos y quehaceres educativos es la toma de decisiones basada en datos. Países Bajos nos ha demostrado que mediante sistemas de evaluación, sistemas de evaluación nacional, ellos logran contar con una data que les permite tomar decisiones. En Costa Rica hemos dado algunos pasos pequeños, pero importantes en esta línea, entendiendo que Costa Rica se está sumando a estas tendencias innovadoras cuando trata de entender y de poner sobre la marcha las pruebas estandarizadas o las pruebas comprensivas. Estamos iniciando los procesos, todos los procesos que inician se van a ir mejorando, hay altos y bajos, hay cosas por mejorar, pero lo más importante de todo esto es que este líder pedagógico, este docente de esta escuelita, pequeña o grande, que necesita tomar decisiones, en donde estos insumos y estos recursos que emiten estos procesos de medición, le van a permitir tomar decisiones para lograr esa evidencia objetiva que tanto buscamos. El análisis de los datos, el seguimiento de los resultados, la utilización de diversas herramientas. Costa Rica utiliza algunas herramientas. Nosotros a nivel de docentes o a nivel de administrativos podemos implementar herramientas que nos permiten, en función de una serie de datos, poder encauzar las decisiones del centro educativo, pero lo más importante es que las tendencias de estos sistemas educativos a nivel internacional es crear una cultura de datos, una cultura que entienda que en razón de sus resultados nosotros podemos compartir la información, analizar la información y tomar decisiones en pro de mejorar los procesos educativos. Tendencias que están en este momento implementándose en otros países y que estamos tratando de acuñar, que todavía debemos de mejorar para ir encauzando estos esfuerzos en los contextos educativos. Siguiente. Y es que precisamente esa cultura data driver que mencionaba el doctor Chávez es el que nos permite de una forma más fiel esa rendición de cuentas y transparencia ante todos los actores del centro educativo. Y es que ustedes mencionaban algo muy importante que don José Luis rescató: la confianza en el centro educativo. La confianza en el centro educativo no solo debe ser de nosotros hacia nuestros colaboradores, el hecho de incentivar y motivar a procesos más efectivos, sino que también esa calidad de la educación debe devolver
desenvolverse en una forma de transparencia de la gestión que hago, qué decisiones financieras tomo, hacia dónde van orientadas y sobre todo, algo muy importante, cuál es el respaldo de esas decisiones, por qué decidí tal inversión, por qué llevé a cabo tal proceso, por qué necesito incluso de estos recursos. Entonces, esa rendición de cuentas que dice acá en el punto 4 a las partes interesadas nos permite a nosotros ese liderazgo transparente y efectivo que debemos desarrollar en cada uno de los centros educativos. Siguiente. En las alianzas estratégicas con instituciones y empresas, Costa Rica ha hecho su esfuerzo, lo ha realizado desde la educación técnica. Y para muestra podemos mencionar que Alemania y Suiza tienen modelos de formación profesional en donde este esfuerzo por la educación y por incorporar a las empresas de las organizaciones en los contextos educativos les ha traído réditos muy valiosos. Lo importante es entender que el acceso a los recursos para estos centros educativos a veces es muy limitado y necesitamos generar alianzas estratégicas con estas instituciones o empresas para que la comunidad pueda promover el desarrollo académico y profesional visto desde una óptica en la que los estudiantes se convierten en el centro de todas las decisiones. Siguiente. Dentro de esas estrategias que menciona el doctor Chávez, es imperante la parte de las capacitaciones como la que estamos recibiendo hoy. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo cambiante con una tríada sumamente interesante que es globalización, educación y tecnología. Entonces, esa triada no nos permite a nosotros caer en un proceso de parálisis paradigmática donde decimos, no voy a utilizar la tecnología, no voy a usar la computadora, no voy a utilizar la herramienta de planeamiento o la herramienta, por ejemplo, de planificación institucional. Es parte de esa vocación y de ese sentimiento de fomento a la innovación el ir un paso más allá. Y para eso es muy importante lo que hablábamos diapositivas anteriores en cuanto al trabajo en equipo. Si yo no sé algo, yo sé que el doctor Chávez me ayuda y don José Luis también, pero yo tengo que tener esa capacidad y esa humildad de pedir ayuda y decir, no sé, necesito auxilio. De esto se desprende esa necesidad de adaptación, pero para adaptarme tengo que conocer las características de esa sociedad actual, del centro educativo y algo muy importante, esa cultura de aprendizaje continuo también implica el conocimiento de la comunidad geográfica donde se encuentre el centro educativo. Siguiente. Gracias, doctora Zúñiga. Esa adaptación al cambio que usted nos mencionaba nos hace reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del liderazgo pedagógico. Hace un rato les mencionaba que Irlanda ha visto un desafío importantísimo, la creciente diversidad de los estudiantes en el aula. Entonces, ha establecido redes de colaboración entre centros educativos. Esto nos permite entender, como lo mencionaba la doctora, la adaptación a las nuevas tecnologías, gestionar el cambio, porque la resistencia per se existe a cualquier cambio que se dé en los contextos educativos, satisfacer las necesidades de diversos sectores y el liderazgo distribuido, que aquí me detengo porque es importante entender que cuando el liderazgo es compartido, donde los docentes participan en la toma de decisiones, se da una implementación de estrategias, el éxito se convierte en una consigna del equipo que se desarrolla en las instituciones. Aquí hablamos de un desafío fundamental y es el aprendizaje socioemocional. La integración de las habilidades socioemocionales como un elemento fundamental para la autorregulación, para la empatía, para la toma de decisiones, pero sobre todo para construir un individuo integral. Siguiente. Para mí es un honor
el que a través de las disertaciones que hemos presentado hoy hemos evaluado tópicos de distintos autores de Chile, España, Alemania, Venezuela y Colombia, pero también a nivel país contamos con grandes eruditos en el campo educativo, como es el doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval, quien nos va a dirigir unas palabras, pues él es especialista en la parte de innovación educativa, siendo consultor a nivel nacional e internacional y un digno representante de la educación costarricense. Es un gusto también contarles que el primer centro educativo en donde el doctor Guadamuz impartió lecciones fue en una escuela unidocente de mi circuito en la escuela de Bajo Loaiza. Entonces, con ustedes, el doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval. Soy Lorenzo Guadamuz. Me invitaron a participar en este webinario y me pidieron que hablara sobre el tema de educación e innovación en Costa Rica. Pero hablar de este tema, educación e innovación, a agosto del 2024, pues tenemos que tener presente que la educación en Costa Rica, al igual que en muchos países de América Latina y en el mundo, a este mes, 24 de agosto, tienen graves problemas que resolver en pertinencia, en cobertura, en calidad, en organización, en equidad y en seguridad. Por lo que la prioridad debiese estar orientada a una reforma holística, innovadora, que satisfaga las voces de las mayorías de ciudadanos y profesores que demandan a la educación pública cambios radicales en el mundo, no solo en Costa Rica. Eso puede ser una oportunidad para la innovación de cara a resolver los problemas del ayer, los de hoy y especialmente los del mañana, y sentar así las bases de una educación de futuro, desarrollando una innovadora escuela de cara nueva. Desde 1950, es decir, en estos 80 años, en cada una de las décadas, se han producido reformas educativas. Unas en base a la educación primaria, en los 50, en la educación secundaria en los 60 y así educación superior, unas veces con énfasis en calidad, otras con énfasis en cantidad y la mayoría de las veces con énfasis en aspectos eminentemente organizativos, no sustantivos. Pero la realidad de esas reformas, 80 años, es que ni reducir el tamaño de los grupos, ni aumentar los días del calendario escolar, como en Costa Rica, 200 días, ni implementar un sistema de horarios ampliados, ni obligar a la capacitación de docentes, ni llenar las escuelas de computadoras ni de libros, todas esas costosas medidas no han representado mejoras significativas en el rendimiento escolar, ni en mejorar la calidad de la educación, ni en la reducción del ausentismo, menos en reducir la deserción y menos aún en combatir el fracaso escolar. Asimismo, las pruebas nacionales se han perpetuado, pero no han representado mejoras significativas en la calidad de la educación en América Latina en general. Y una prueba es que en las pruebas internacionales tenemos pésimos resultados todos los países. ¿Por qué esto? Es sencillo. El modelo que estamos utilizando es el modelo del medioevo, el mismo modelo de 1700, 1800, en que de cuando aparecieron las primeras escuelas, es una escuela graduada por grados, por semestres, trimestres o cuatrimestres, con un calendario único, segmentado por semanas, por horas lectivas, por asignaturas y las asignaturas por unidades. Un aula con 20, 30 alumnos en filas generalmente, usando un pizarrón que ahora puede ser digital. Al mismo tiempo, el maestro imparte el programa para todos los alumnos al mismo tiempo,
usando el mismo método, no hay respeto a las diferencias individuales, aunque sea virtual, es el mismo modelo viejo. Y con ese modelo viejo hemos fracasado a pesar de la reforma. ¿Cuál es el modelo de educación del futuro? Pues es un modelo que, contrario a la escuela graduada, vamos a una escuela abierta, a una educación personalizada, individualizada, que respete las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, que se puede impartir a cualquier día, a cualquier hora, en cualquier espacio, y donde el estudiante aprenda a su ritmo. Ello responde a las inteligencias, como dije antes, de cada persona, así como también incluyendo la inteligencia espiritual, la inteligencia social y la inteligencia tecnológica. Puede ser presencial, semipresencial, virtual, sin calendarios, sin mentorías, creando comunidades de aprendizaje y de práctica por similitudes, laboratorios de enseñanza virtuales, acceso al conocimiento en un mundo signado por la internacionalización, con habilidades lingüísticas, tecnológicas y de power skill, enseñando al estudiante que tiene que aprender a reaprender y a fomentar los autoaprendizajes. En este nuevo modelo educativo, visualizamos las instituciones educativas ofreciendo una enseñanza con laboratorios avanzados de simulación, de experimentación, que ofrezca siempre una enseñanza acorde con los últimos avances de las ciencias y de las tecnologías, unido a redes de innovación y de experimentación internacionales de primer mundo, para ir detectando las derivaciones en los trabajos del futuro. Vemos esa educación muy vinculada a la investigación del estudiante, personalizado, con investigación, con un currículum flexible, cambiante cada 2 años máximo, con contenidos actualizándose permanentemente. Los contenidos educativos se intentarán hacer cada vez más personalizados, tomando en cuenta el nivel de conocimiento, la mejor manera de aprender y las habilidades globales de los estudiantes. Esto lo podemos hacer y, en mi caso, ya lo estamos haciendo en otros países. Veremos a los profesores, y ya los estamos viendo, contar con asistentes robots. Yo puedo tomar el contenido del programa para 6º grado y personalizarlo con robots en diversas formas y utilizar el avance de cada estudiante. Puedo utilizar profesores en forma de hologramas, figuras y modelos educativos en 6D, 7D, 9D, para apoyar lo informativo, mientras que los profesores humanos atenderán, porque nunca podrán ser sustituidos, lo formativo. Es totalmente posible que esta educación 4.0 pueda realizarse en una escuela de calidad. Y sin duda, yo visualizo el futuro de la individualización de la oferta educativa utilizando la inteligencia artificial, en la cual yo trabajo desde hace unos 40 años más o menos, a partir de ricas bases de datos de cada estudiante, que no solamente las utilizo a partir de los datos generales que recogemos para las estadísticas educativas, sino que cada vez que el estudiante usa o una laptop o una computadora, puedo captar información. ¿Cuál es el problema para este modelo? Las redes de comunicación. En las escuelas de Costa Rica, en todas, aunque se diga que hay internet de banda muy pequeñita que acaso alcanza para 20, 40, 50 estudiantes. Hay normas de cuántos son los gigas que tenemos que tener para una escuela de 100 alumnos o de 1000 alumnos o de 2000 alumnos. Si no llegamos a cada aula con el ancho de banda suficiente, pues estaremos jugando de tecnologías de la información.
¿Cómo romper? Eso no es solamente llevar la Internet, es llevar la Internet con el ancho de banda suficiente en función del número de alumnos. Para eso, pues tendríamos que hablar otro día, y para eso es hablar de todo este tema de innovación, y ahí uno se pregunta, liderazgo educativo, ¿para qué y para quién? ¿Para qué? En este contexto de cambios necesarios previos, o fomentar el liderazgo educativo individualmente en cada director o en cada profesor. Eso es el tema que hablarán mis colegas a continuación. Muchas gracias al doctor Lorenzo Guadamuz por una vez más llenarnos de conocimiento. Indiscutiblemente, la reflexión que extraemos de él es que los profesores nunca podrán ser sustituidos, y eso nos indica que cada una de las acciones que nosotros realicemos nos va a permitir seguir avanzando. El doctor Guadamuz reforzó lo que desde las primeras diapositivas veníamos ubicando, que era la necesidad de romper paradigmas, de atender el currículo flexible, de aprender a su ritmo, de una educación más personalizada, lo venimos mencionando a lo largo del webinario, y la importancia de las comunidades de aprendizaje. Con ello, entonces, voy a permitirme hacer el cierre de este webinario de liderazgo pedagógico, tendencias innovadoras en los centros educativos. Y es que hoy, en conjunto con las personas que nos han acompañado, la doctora Zúñiga, el equipo que está detrás de este webinario, hemos recorrido juntos un camino lleno de ideas, de reflexiones y de aprendizaje sobre el liderazgo pedagógico. Hemos explorado cómo el liderazgo puede transformar no solo nuestras aulas, sino también nuestras comunidades educativas. Cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de influir. Lo hemos venido mencionando, la capacidad de inspirar y sobre todo de guiar el cambio en nuestras instituciones, grandes, pequeñas, en zonas rurales o en zonas urbanas, el cambio se gesta ahí. Este viaje no termina aquí. Hoy no se acaba el liderazgo pedagógico. Al contrario, lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo. Cada conversación, cada idea que ha surgido es una semilla que debemos de cultivar. Como líderes pedagógicos que somos todos, nuestro reto es llevar estas semillas de innovación, compromiso y pasión que mencionamos hace algunos minutos, de vuelta a nuestras escuelas, y permitir que florezcan con todos aquellos compañeros de trabajo con los cuales interactuamos. El liderazgo pedagógico no se trata solo de dirigir, de escuchar, de regañar, de llamar la atención. No, el liderazgo se trata de aprender y de acompañar a otros en su proceso de crecimiento. Les invito a todos los que están aquí que al finalizar este espacio lo hagan con una convicción de que cada acción que tomemos tiene un potencial de marcar una diferencia. ¿Quién no recuerda a su docente de la primaria, a su maestra de primer grado, a su profesor de la secundaria, aquel que le habló de historia, de matemáticas? Todos recordamos a un líder pedagógico que ha marcado nuestra vida. Recuerden que la educación es una herramienta muy poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Y como líderes estamos llamados a ser los agentes de cambio. Ese cambio que tanto necesita el sistema educativo y que, como bien escuchábamos del doctor Guadamuz, es lo que nos debe de invitar a creer y a pensar en que tendremos un mejor futuro. Gracias por su dedicación a todos los que nos han seguido en este webinario y a los que nos van a observar en algún momento. Gracias por su compromiso, por ser parte de esta gran misión educativa. El liderazgo pedagógico es un viaje continuo. Y estoy seguro de que con la pasión y el conocimiento que hemos compartido hoy, la doctora Zúñiga y mi persona, estamos bien encaminados
para hacer una diferencia significativa en cada uno de los centros educativos y, por supuesto, en ese metro cuadrado que ocupa cada uno de los más de 1 millón de estudiantes que tiene nuestro sistema educativo. Sigamos liderando con el corazón y la mente abierta. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a doña Nancy y don Gabriel por la exposición que hoy nos hicieron con respecto a este webinario. Para continuar con el evento, vamos a tener un espacio de preguntas a cargo del señor José Calderón. Muy amable. El primer comentario le agradecemos a Wendy Alvarado sobre liderazgo pedagógico. Comenta, es la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas y movilizar mediante ella la organización hacia el objetivo común de la mejora de los espacios de los alumnos. La siguiente pregunta para la doctora sería, ¿cuál sería una recomendación clave dentro de las instituciones educativas sobre liderazgo pedagógico? Gracias, José. La primera recomendación, y pienso que la más importante, es conocer el contexto en el que estamos. Y a partir de ese contexto, seguir los retos que nos demanda una generación cada vez más informada, una generación cada vez más presente y sobre todo que el liderazgo lo realicen desde una forma humana, porque hemos visto que hoy, al finalizar ese webinario, lo más importante que se demostró es la parte de vocación y motivación. Y creo que podemos decir las cosas de maneras diferentes y cuando lo hacemos con un tono de voz firme, pero dulce, pero humano y respetuoso, definitivamente ese liderazgo pedagógico marcará una senda de éxito y no solo de éxito, sino de muchas personas que van a querer estar a nuestro alrededor porque las escuchamos y la lideramos siendo uno más del equipo de trabajo. Agradecemos al doctor Gabriel Chávez y a la doctora Nancy Zúñiga por sus aportes en cuanto al liderazgo pedagógico y la importancia que tiene en nuestros centros educativos. A todos ustedes, gestores educativos, por acompañarnos en este evento y a nuestras jefaturas por el apoyo brindado. También les recuerdo que este webinario está dispuesto en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. Los invitamos a suscribirse en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. De esta manera, damos por concluida esta actividad, reiterándoles el agradecimiento y que tengan una excelente tarde.